Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal Educa Salud con la Teacher Celia. Espero que hayan aprendido de cada uno de los contenidos que hemos aprendido hasta el momento. Es un placer estar de nuevo con ustedes y en el día de hoy vamos a conocer aquellos signos que nos permiten darles coherencia, lógica y entendimiento y buena interpretación al tema. Y por eso en el día de hoy la Teacher Celia te va a enseñar ¿qué son los signos de puntuación? ¿Sabías qué son los signos de puntuación? ¿Cuáles de estos signos encierran los enunciados y lo texto? ¿Cuál de ellos pueden hacer una pausa menor o una pausa mayor? Bueno, pues en el día de hoy vamos a aprender qué son estos tipos de signos y cuándo lo vamos a utilizar en el momento de expresar nuestras ideas, tanto oral como escrita. Te invito a que te quede ahí, te suscriba a mi canal, dame like y comparte. Y por favor me deja tus comentarios porque en lo menos posible estaré dando respuesta a cada uno de ellos. Ya sabe, quédate ahí, porque hoy vamos a aprender qué son los signos de puntuación con la teacher Celia. Cuando hablamos de los signos de puntuación, nos estamos refiriendo a aquellos tipos de signos que delimitan las frases y los párrafos para establecer la jerarquía sintáctica dentro de las preposiciones para conseguir una estructura al texto. Y de igual forma, son los que nos permiten ordenar las ideas y jerarquizarlas en idea principal y las ideas secundarias, ya que estos signos de puntuación son lo que sirven para nosotros organizar nuestras ideas, darles coherencia y buen entendimiento al texto. Existen diferentes tipos de signos de puntuación que son lo que nos permiten organizar las ideas, darles esa lógica y esa coherencia al discurso. Dentro de los tipos de signos de puntuación que vamos a conocer en la clase de hoy están el punto, la coma, el punto y la coma, dos puntos, los puntos suspensivos, la comilla, paréntesis, guión, la raya, el signo de interrogación y los signos de exclamación. Pues bien, un signo más importante dentro de la oración porque cumple varias funciones es el punto. Y como podemos verlo, este punto es el que de signo de puntuación que indica la pausa mayor y se coloca al final de cada texto o al final de cada enunciado. Es decir, para marcar en los enunciados o las oraciones gramaticales en español, para terminar o encerrar el discurso. Dentro de estos signos de punto que tenemos, por ejemplo, el padre de Luis llegaron tarde del trabajo. Dentro de estos signos existen lo que son el punto y seguido que sirve para separar los enunciados dentro de un mismo párrafo, es decir, que después de este punto que podemos colocarlo, podemos seguir escribiendo con una letra mayúscula al inicio de la frase o de la palabra o el término que vamos a seguir escribiendo. Y este punto y seguido nos permite entonces hacer una pausa mayor, pero iniciando con letra mayúscula. Por ejemplo, la historia de España, el descubrimiento de América. Aquí vemos, hacemos una pausa mayor, cerramos la palabra y luego continuamos describiendo la idea sin que pierda el sentido dentro del texto. Tiene que dar una continuación de la idea que se está expresando. Luego tenemos el punto y aparte que sirve para separar dos párrafos de contenido dentro del texto o del enunciado. Es decir, que este signo nos sirve para dar una sangría, lo que ustedes ven que le llaman un espacio en blanco cuando están redactando un texto. Y el punto y la aparte nos permite separar los textos, organizar las ideas, manteniendo una coherencia con el tema expresado o con la idea principal en el texto. Y van a iniciar con letra mayúscula siempre.
También está lo que es el punto final, que se coloca al final cerrando tanto el texto como el enunciado. Por ejemplo, Pedro pintó el cuadro muy bien. Aquí vemos cómo termina. Este punto cierra todo lo dicho, todo lo expresado por el emisor, porque me está indicando que es un punto final, algo que ya terminé y que voy a cerrar lo escrito. Está lo que son las comas y el uso en la cual debemos de emplearla. En primer lugar, vamos a conocer qué es una coma. La coma es un signo de los signos de puntuación que indican pausa breve. Y esta pausa dentro del enunciado se escriben sin dejar ningún espacio de separación con el carácter que lo precede. ¿Qué significa esto? Que cuando escribimos o colocamos una coma después de una frase o de un término, tiene que estar junto al término y después de ella entonces sí vamos a dejar el espacio para el carácter que va a preceder o que vamos a continuar escribiendo. En la intención comunicativa, la coma marca una diferencia. Por ejemplo, ¿quieres acompañarme al mercado hoy? No quiero acompañarte al mercado hoy. ¿Quieres venir al cine? No, quiero acompañarte al mercado hoy. Aquí vemos, a pesar de que tienen una estructura semejanza, la coma aquí marca una diferencia, porque en el primer enunciado les dice, el emisor les pregunta que si lo quiere acompañar al mercado, aquí le dice que no lo quiere acompañar, pero cuando dice quiere venir al cine, aquí entonces dice no, quiero acompañarte al mercado. Aquí sí él lo quiere. Es decir, que aquí la coma marca la diferencia. Una coma puede dañar la intención comunicativa y es importante en la forma en cual la utilizamos. Y existen diferentes formas en la cual podemos utilizarla o emplear la coma. Sirven para separar los miembros de una enumeración o sucesión de palabras y frases, salvo que venga precedida de conjunciones tanto como i, como o, u, e y ni. Por ejemplo, María compró zapatos, medias, blusas y pantalones. Aquí ya en el último concepto de la numeración vamos a utilizar una conjunción y después antes de una conjunción no se coloca coma porque estamos cometiendo un error de ortografía. También las podemos utilizar o sirven para explicar o aclarar algo. Por ejemplo, Pedro, el profesor, fue quien ganó el premio Nobel. También existen que las comas se pueden utilizar para separar los nombres de personas a la cual se dirige el emisor. Por ejemplo, papá realizó la compra, mamá. Otra de las formas en la cual podemos utilizar la coma es cuando vamos a precedida de unas expresiones o cuando estamos utilizando los conectores, que por ejemplo, sin embargo, es decir, aunque, o para hacer una aclaración o contradecir los dichos, entonces utilizamos los conectores. Un ejemplo de esto es, los doctores curan al enfermo del COVID-19, es decir, son los héroes de la salud. Está lo que es el punto y la coma, que es un signo de puntuación mayor que la coma y menor que el punto. Sirven para unir dos oraciones relacionadas en una sola frase. Por ejemplo, María estaba apenada por el examen. Tendrá que estudiar más. Aquí significa que ella estaba muy preocupada, estaba triste porque había reprobado y entonces aquí a través del signo, del signo del punto y la coma podemos expresar una idea más, pero relacionada con la idea principal. Los dos puntos. ¿Cuándo vamos a utilizar estos signos? Indica que lo que sigue es una consecuencia o una conclusión
de lo que antecede y que en el habla es una pausa prescindida de descendente en un tono. Esta pausa es mayor que la coma y menor que el punto. Recuerda que al contrario del punto, que es el que cierra la oración, los dos puntos, cuando lo colocamos, no encierran la oración en el texto, ni tampoco vamos a iniciar con letra mayúscula, porque esto indica que la enumeración puede terminar el pensamiento completo, sino que detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que se va a continuación y que siempre va a estar relacionada con el tema que precede. Por ejemplo, está lloviendo, no podremos ir a la playa. Otro ejemplo, hacía frío, nevaba, teníamos muchos sueños, tuvimos que volver pronto a casa. Están otro de los signos más importantes que debemos de aprender y que van a estar enumerados en 3 puntitos lineales son los puntos suspensivos. Cuando hablamos de los puntos suspensivos, no estamos refiriendo a estos 3 puntitos que se colocan de forma consecutiva y que se emplea para dejar un discurso en suspenso o interrumpido con el fin de expresar lo que se quiere expresar al final del enunciado o cuando queremos dar una consecuencia o un seguimiento de las palabras de los dichos dentro del contexto y que a partir de esta interpretación deja entredicho lo que queremos decir al receptor para que éste ya infiera lo que nosotros ya queremos expresarlo. Y por eso dices que lo dejamos en duda, en suspenso, porque de esta manera los puntos suspensivos no hace que el receptor interprete o concluya lo antes expresado. Por ejemplo, la noticia me pareció bien, supongo. Existen diferentes formas en las cuales podemos utilizar los puntos suspensivos. Una de las formas es para expresar duda, vacilación o suspenso o temor. Por ejemplo, no te imaginas lo que ha ocurrido. Aquí estamos expresando algo que la persona quería que había pasado y quería comunicar para que la persona entendiera lo que había sucedido en el momento. Otras formas que se pueden utilizar este tipo de signo es para interrumpir el discurso con fines expresivos. Por ejemplo, me encantaría acompañarte, pero no puedo. Para evitar reproducir un título o referencia muy larga, conocida como el interlocutor. Ejemplo, creo que han alquilado la película El inglés que subió una colina para verla esta noche en casa. Están también el uso de lo que son las comillas, que este tipo de signos de puntuación se van a utilizar para la reproducción de citas textuales, títulos de obras, palabras y otros idiomas, o para hacer nombres, resaltar nombres descriptivos cuando queremos resaltar el nombre o hacer una cita textual. Entonces utilizamos este tipo de, de comillas o el momento de nombrar una obra. Por ejemplo, tengo Luisa se dio un nuevo look. Look es una palabra o de un idioma extranjero, de otro tipo de idioma, y aquí resalta de que Luisa dio un nuevo cambio a su imagen. Está lo que dice la obra de Don Quijote de la Mancha, fue escrita por Miguel de Cervantes. Aquí hace una enmarcación o representación del nombre de una obra y la persona que la escribió. Está también el uso de la raya que marca los incisos en un enunciado o introduce la intención de cada persona en el diálogo. Por ejemplo, Pedro preguntó, ¿quién trajo el almuerzo? Aquí sirve para establecer el diálogo. Yo, dijo Luisa a Pedro,
Se establece el diálogo entre un discurso, son muy comunes en las representaciones teatrales o donde estamos representando un diálogo, una conversación con una persona y en la entrevista. Está el uso del guión que permite dividir dos palabras al final de un renglón y formar palabras compuestas. Por ejemplo, enseñanza, aprendizaje, técnico, profesional. Es decir, que esta palabra, el guión, es muy común para utilizarlo cuando estamos uniendo dos palabras simples. No todas las palabras compuestas llevan guión, sino algunas excepciones de algunos términos. Y cuando esto ocurre, puede ser que algunas de las dos palabras lleven el acento y una la pierde y otra la mantiene. Están también lo que son los signos de interrogación y de exclamación. Los signos de interrogación sirven para interrogar el hablante. Se colocan tanto al inicio y al final de la oración. Después de estos signos no se coloca punto porque ellos por sí solos cierran la oración. Y los signos de interrogación pueden ser de manera directa o indirecta. Es directa cuando el emisor interroga al hablante de manera directa. Indirecta es cuando el emisor se interroga a sí mismo o interviene en una tercera persona y es más subjetiva. Cuando, por ejemplo, ¿quién trajo los dulces de leche? Aquí está interrogando de manera directa, pero si preguntaría, quisiera saber quién trajo los dulces de leche. Entonces, ahí es una manera subjetiva de pensar del emisor porque quiere saber, se interroga a sí mismo sobre quién fue que trajo los dulces de leche. Y los signos de exclamación expresan deseo, armonía, emociones, tristeza y a partir de ahí también, al igual que los signos de interrogación, siempre van colocados al principio y al final de la oración. La cierran, no se coloca punto y expresan emociones. Por ejemplo, qué frío. Hoy estamos de cumpleaños. Aquí encierra la oración. De manera que esta ha sido la enseñanza de los signos de puntuación. Espero que lo hayan aprendido y sepan cómo utilizarlo, de qué manera y la forma y cuándo lo van a aprender. No olviden suscribirse a mi canal, denme like y comparta, que muy pronto estaré subiendo un nuevo video en la clase de español con la teacher Celia. Chao, chao.